¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la oportunidad a, a Julio, a Daniel y al staff de Hackon RD. Y hoy vamos a ver la charla Stranger Tactics, Stranger Things by Threat Actors. Esta charla nace básicamente porque en el 2002 tuve la oportunidad de trabajar para una empresa mexicana que tenía relación con empresas europeas. Esta empresa mexicana se especializaba en atender en incidentes y durante este tiempo vi muchos incidentes, pero de estos incidentes me llamaron la atención tres, que de estos tres, dos estaban envueltos con grupos APT y con un grupo bien famoso de cibercrimen que vamos a ver más adelante. Como ya lo mencionaron antes, mi nombre es Iván Morales. Acá tengo el QR por si me quieren contactar. Ahí está LinkedIn, Twitter y un blog de Medium que tengo, donde escribo a veces ciertas cosas siempre relacionadas con ciberseguridad. La agenda para hoy es que primero vamos a ver conceptos generales. Vamos a ver luego los casos uno por uno. Dentro de los casos va a tener su narrativa de cómo fue el ataque de estos grupos, el diagrama del ataque y detalles técnicos de cada uno. Y por último, las conclusiones. Los grupos que vamos a ver es Mustang Panda, que está afiliado al gobierno chino, el APT-29, más conocido como Cosiver, que está afiliado a el gobierno ruso, y por último Scar Spider, que es un grupo de cibercriminales de entre 16 a 20 años que han hecho varios hackeos en Estados Unidos y Europa. Bueno, comencemos con los conceptos generales. ¿Qué es un APT? Como lo menciona acá, son grupos organizados con recursos avanzados debido a que son especialmente, digamos, patrocinados por gobiernos y sus objetivos son estratégicos. Regularmente atacan a gobiernos o empresas muy grandes de cada gobierno. No buscan ataques rápidos ni ruidosos y su misión es infiltrarse, permanecer ocultos y extraer información valiosa durante largos periodos de tiempo. Acá podemos ver regularmente a las víctimas: gobiernos, empresas de tecnología, entidades financieras y infraestructuras críticas como lo son energía, salud o transporte, y también lo que son las ONGs y organizaciones diplomáticas. Luego tenemos lo que son los e-crime groups. Básicamente son ciberdelincuentes motivados financieramente. Se especializan en actividades como ransomware, phishing o robo de identidad, operando a menudo con alto nivel de sofisticación y representan una amenaza significativa para empresas. Las víctimas que regularmente caen en manos de estos cibercriminales son empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología, entidades financieras, empresas de outsourcing y todas las empresas que se catalogan como las primeras 500 del mundo, que son las que, digamos, tienen servicios que obtienen más dinero. Bueno, casos de alto impacto. Acá tenemos algunos casos en los que han estado envueltos estos threat actors. Del lado del Cosiver o Mustang Panda tenemos el ataque a SolarWinds. ¿Quiénes han escuchado el ataque a SolarWinds? Que levante la mano. Perfecto, ese ataque fue bien famoso y fue bien avanzado, y uno de los grupos que estuvo involucrado acá fue precisamente Cosiver. Luego tenemos el compromiso de Microsoft. Este mismo grupo de amenazas o APT ruso comprometió un tenant de Microsoft hace poco y obtuvo acceso a mucha información de Microsoft. Luego tenemos el ataque o hackeo al Comité Nacional Demócrata en el 2015. Para los que recuerdan las elecciones de Estados Unidos, donde Hillary Clinton perdió las elecciones básicamente porque este grupo APT se infiltró en el Comité Nacional Demócrata y expuso unos emails que hacían quedar mal a Hillary Clinton, y ahí fue donde ganó cierta popularidad Donald Trump, y gracias a eso pues se considera que Donald Trump haya quedado en el puesto. Luego tenemos las campañas de espionaje contra la Unión Europea, eso por este atacante que se llama Mustang Panda.
Y también tenemos el ciberataque al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que es donde yo vengo. Ese ataque fue bien famoso porque comprometieron toda la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que nosotros en Guatemala tenemos una relación diplomática con lo que es Taiwán, y China no quiere que Taiwán tenga ese tipo de relaciones porque se puede ver afectado, ya que Taiwán se considera un país aparte de China. Y luego tenemos Scar Spider, que tenemos un ataque bien famoso que fue a unas entidades o empresas de Las Vegas, que es el MGM Resort y el Caesars Entertainment, que es un casino. Y tenemos unas campañas que se le llamó campaña Octopus, que básicamente atacaron a más de 130 empresas, en la cual ponían una página de phishing de Okta. Las personas se metían su usuario y contraseña y también su código de autenticación, el 2FA, y obtenían acceso a las empresas y hacían algo que se llamaba SIM swapping. Y luego tenemos, por último, ataques a muchas telcos en Estados Unidos del 2022 al 2024. Acá tenemos algunas de las imágenes que representan ese tipo o esos ataques. Y por último, dentro de los conceptos generales, vamos a ver qué es Mitre Attack. Este framework básicamente es un marco que documenta técnicas, tácticas y procedimientos, más conocido como TTPs, utilizados por atacantes. Es una de las herramientas más importantes de ciberseguridad para defender, detectar y entender campañas de amenazas avanzadas, incluyendo APTs, ransomware y cibercrimen organizado. Acá podemos ver cada una de las fases, y en base a estas fases vamos a describir los diagramas de cómo fueron las intrusiones que me tocó que ver. Bueno, el primer caso que vamos a ver lo quise llamar de editor a backdoor por este grupo APT chino que se llama Mustang Panda. ¿Quiénes de aquí han utilizado Visual Studio Code? Varios. ¿Sabían de que se puede convertir en backdoor? No lo sabía, ahorita lo vamos a ver. En el 2023, septiembre de 2023, esta persona que se llama Travis creó un blog que decía Visual Studio Code y que tenía una reverse shell, y él mencionaba cómo bloquear esto y cómo crear reglas de detección. Sin embargo, nadie le puso atención a este blog hasta que tiempo después, en el 2024, septiembre, básicamente un año después, este grupo chino, APT, comenzó a utilizar Visual Studio Code para llevar campañas de hackeos hacia gobiernos en Asia. Acá tenemos el blog y les pongo el link por si quieren leerlo después. Es muy importante la información que tienen acá. Y dentro de lo que se mencionaba aquí, cosas interesantes, es que decía que es la primera vez que se detecta o se observa que un atacante esté abusando de Visual Studio Code, y mencionan también el blog que mostré antes. Dentro de las técnicas que utilizó, se puede ver de que el atacante creó persistencia en el sistema creando un script llamado startcode.bat y que creó una tarea programada a partir de ese script. Entonces, cada vez que el equipo iniciaba, esta tarea se ejecutaba, y entonces ya ganaban lo que es una reverse shell. Pero sin embargo, no se quedaron ahí. Después SentinelOne, con su grupo de threat hunting llamado Sentinel Labs, detectó nuevamente a este grupo chino atacando a esta vez infraestructura crítica, de nuevo utilizando Visual Studio Code con su feature de tunnels. Entonces, todo esto está bien, pero ¿cómo lo hacían? Entonces, acá de nuevo utilizaron Visual Studio Code, pero cambiaba algo. Ya no utilizaron lo que es las tareas programadas para ganar persistencia, sino utilizaron una herramienta que se llama WinSW para crear un servicio a partir del binario de Visual Studio Code. Y con esto ya ganaban la persistencia nuevamente. Acá vamos a ver el diagrama de cómo fue la intrusión. Ok, comencemos por acá.
Primero, acá vamos a describir cómo fue el ataque que me tocó que ver y que, digamos, cómo fue en cada paso que ellos lograron esto. Primero, este APT se comunicó por medio de Reddit con uno de los empleados de esta empresa y le dijo, te voy a dar $1,000 si tú haces esto y esto y esto utilizando Visual Studio Code. Y la persona accedió, pero le dijo, también necesito que le comuniques a otra persona que queremos hacer esto y te voy a dar $500 más. Entonces, en total eran $1,500 los que este grupo chino le iba a dar a esta persona para ejecutar el binario de Visual Studio Code y ganar acceso. Entonces, la persona accedió, ejecutó Visual Studio Code y lo tenemos como acceso inicial y persistencia. Acá tenemos Visual Studio Code y abajo tenemos que utilizar un WinSW como lo vemos en las campañas que habían sido reportadas por SentinelOne. Luego, tenemos algo bien importante que es una técnica que yo personalmente es primera vez que la veía, que es utilizar herramientas de análisis forense para dumpear la memoria del sistema operativo. Entonces, ¿para qué queremos dumpear la memoria del sistema operativo? Regularmente cuando ganamos acceso a una computadora o a un sistema, queremos tener más credenciales y para esto vamos a hacer lo que es el dumpeado del proceso de ELSAS. Pero hacer esta acción regularmente hace de que se detecte y todos los antivirus ya lo tienen bien mapeado y levanta las alertas. Entonces ellos, en vez de dumpear el proceso de ELSAS, lo que hacen es que dumpean toda la memoria de la computadora utilizando herramientas de análisis forense. Seguido, una vez tengan esto, lo que hacen es de que se lo mandan por OneDrive y luego en la computadora del atacante utilizan Volatility. ¿Alguien ha escuchado Volatility o lo ha usado? Perfecto. Entonces Volatility sirve para cuando ustedes están haciendo análisis forense, a través de la memoria RAM yo puedo ver ciertos archivos que estuvieron en memoria, por si estuvieron en la charla anteriormente donde se hablaba de REMCOS, que muchos de los archivos no estaban en discos sino estaban en memoria, muchas veces se utiliza este tipo de herramientas. Y seguido, lo que hicieron es que tuvieron el descubrimiento, comenzaron a enumerar usuarios, computadoras y servidores utilizando una aplicación que se llama ADFine, que es muy utilizada por cuando los pentesters hacen intrusiones. Ok, entonces ya vimos cómo está el diagrama, ahora veamos la parte técnica de cómo se hace cada una de estas cosas. Okay. Entonces, lo primero es de que, como les comentaba, existe una versión portable de Visual Studio Code, la cual se puede descargar. No es necesario tener privilegios de administrador, sino solo que sean usuarios normales y pueden descargar esta versión portable y ejecutarla sin necesidad de instalarla. Y segundo, se descarga lo que es esta herramienta, que es básicamente un fork que a través de archivos ejecutables, a través de tipo de archivos tipo scripting como PowerShell o .bat, se puede crear un servicio. Como lo pueden ver acá, allá está desempaquetado lo que es Visual Studio Code y nos vamos a poner atención en dos archivos, en el que se llama code.xml y el que se llama winsw.exe. A través de ese code.xml, el atacante lo que hace es que crea un servicio con estas directrices. En este servicio lo que se le dice es el ID, representa lo que es el nombre del servicio. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo logren apreciar acá.
El ID representa lo que es el nombre del servicio, igual que donde dice el parámetro name. Luego se le pone una descripción y se le pone dónde se va a ejecutar o de dónde va a traer ese binario. En este caso, Visual Studio Code tiene un archivo que se llama code.cmd. Luego se le pasan la parte de los argumentos, que el feature que nosotros necesitamos es la parte de túnel, y lo que hacemos es que aceptamos la licencia. Luego tenemos otras partes, que es en caso falle este servicio, que se reinicie cada 10 segundos y que se inicie automáticamente en la parte del Start Mode. Una vez hecho esto, el atacante lo que hace es que instala el servicio, cambiándole el nombre a lo que es el nombre del ejecutable de WinSW al nombre del servicio que se desea. En este caso es windowsupdate.exe e instala el servicio. Como pueden ver, ahí se instaló de forma correcta. Entonces ahí ya creamos lo que es el servicio. Si vamos a ver acá y revisamos, por ejemplo, los servicios que se están ejecutando, ya podemos ver de que el servicio se creó, dice Windows Update. Y como Visual Studio Code es de Microsoft, no hay manera de detectarlo que digamos sea una acción maliciosa, debido a que todos los dominios a los que se comunica es dominios de Microsoft. Igual el binario está firmado digitalmente por Microsoft. Una vez tengamos esto, el atacante lo que hace es de que va a verificar lo que es el archivo windowsupdate.out.log. En este archivo va a obtener un código. Este código lo que hace es de que nos va a dar acceso a esta computadora. Como pueden ver, acá lo marqué en amarillo. Y luego nos vamos a esta dirección, vsscode.dev, /tunnel, /hostname. Entonces ya ahí colocamos el nombre de la computadora en vez de hostname y nos va a tirar lo que es una página de autenticación por medio de GitHub. Entonces creamos una cuenta en GitHub, nos logueamos, tenemos el código y seguido obtenemos acceso a la computadora, como se puede ver acá. Entonces, utilizando simplemente el navegador. Entonces, con esto ya creamos el servicio y ya tenemos acceso a la computadora. Cada vez que la víctima reinicie la computadora, este servicio se va a levantar y por ende yo voy a tener acceso a la computadora cada vez que el servicio esté activo. Y como de nuevo les comentaba, es un binario firmado por Microsoft y se comunica solo a dominios Microsoft. Entonces es bien difícil de detectar y es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, porque en reportes de inteligencia de amenazas últimamente los atacantes han estado utilizando mucho esta técnica después de que se conoció que este APT la utilizaba. Ahora bien, veamos la otra forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de una tarea programada. Eso es mucho más sencillo todavía, porque en la anterior, para crear un servicio dentro de Windows es necesario que ustedes tengan privilegios de administrador. Pero imaginemos de que la empresa sí se preocupa por la seguridad y tiene jardinizado todos los sistemas y los usuarios son usuarios estándar que no tienen los suficientes privilegios. Entonces también se puede ganar acceso y mantener persistencia creando una tarea programada simplemente de esta forma, con un simple archivo se corre. Aquí le llamé VS Code, es un PowerShell, y después de ejecutarlo, vamos a verlo acá, como pueden ver se creó perfectamente la tarea, y lo que me dice la tarea es que cada vez que un usuario inicie sesión se va a ejecutar la tarea y va a ejecutar el binario de Visual Studio Code. Y de nuevo tenemos acceso a la computadora sin necesidad de, por ejemplo, estar deployando lo que es un C2 como Sliver, como es Cobalt Strike, como es el sinfín de herramientas que hay allá afuera, sino que simplemente con el navegador y un binario de Visual Studio Code. Ahora bien, pasemos a cómo hacen lo del dumpeo de memoria. Esto lo hacen utilizando herramientas de análisis forense. Acá, como pueden ver, yo quise probarlo para ver qué antivirus sí detectaban esto.
y bajé un antivirus que es también brindan lo que es el servicio del ManageSoc, que es Huntress, por si alguien ya lo ha escuchado. Entonces Huntress lo instalé y comencé a utilizar esta aplicación que se llama WinPMM, que es básicamente el feature para dumpeo de memoria RAM que trae Velociraptor, que es otra tool para el análisis forense. Entonces utilizamos esta tool que de nuevo está firmada por una empresa oficial, y como pueden ver acá se dumpeó perfectamente la memoria y no tuvo ninguna alerta. Acá la alerta que se puede ver es porque me descargué un archivo de que es casi que todos los antivirus lo detectan, porque sí comencé a sospechar si realmente no le estaba detectando el dumpeo de la memoria. Entonces, ¿qué se hace después con ese archivo del dumpeo de la memoria? Se utiliza Volatility y ya se puede utilizar el módulo de Windows Registry Hash Dump y ya se puede dumpear todos los hashes que tenía ese equipo. ¿Qué se puede hacer con los hashes? Fácil. Básicamente es utilizar después paths de hash para comenzar a hacer movimientos laterales dentro de la organización y así poderme loguear en distintas computadoras sin que me detecte los antivirus, gracias a que dumpeé toda la memoria RAM del equipo. Entonces, ya que Huntress no lo detectó, quise probar otro y instalé Bitdefender. Y de nuevo, aquí sí me lo detectó. Como pueden ver, ahí tiene dos alertas del anti-malware. Pero esto se bypassea fácil descargando otra herramienta de análisis forense que se llama Dumpit, que de igual forma dumpea la memoria RAM y se obtiene acceso nuevamente a los caches. Y para terminar de tirarle hate a Falcon, ya que Jeremy lo hizo en su charla, tampoco lo detecta Falcon. Como pueden ver acá, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y acá está CrowdStrike y no lo detecta. Entonces, si ustedes están incursionando en pentesting o simulación, emulación de adversarios, pueden utilizar estas herramientas para extraer toda la memoria RAM y después utilizar Volatility para así obtener los caches. Bueno, el segundo caso que vamos a ver es de este APT ruso y le quise llamar la trampa del oso, Rogue RDP. Entonces, ¿quién se imaginaba de que, por ejemplo, un simple archivo RDP puede comprometer a toda la empresa? ¿Ya habían escuchado de esta técnica? Que levante la mano. ¿Nadie? Va. Van a ver qué sencillo es comprometer una empresa simplemente con un archivo RDP. Pero antes quisiera comentarles algo de historia. En 1996, lo que es el Pentágono y la NASA comenzaron a detectar una intrusión masiva a sus sistemas y entonces la CIA comenzó a investigar. Comenzó a investigar y comenzaron a detectar que el ataque venía de IPs de Estados Unidos, pero estas IPs estaban siendo utilizadas como proxy y realmente el ataque venía de Inglaterra. Fueron a revisar lo que es el ISP de Inglaterra y resulta que el ataque no venía de Inglaterra, venía de lo que es Rusia. Entonces, que ellos querían saber por qué Rusia estaba atacando a la NASA y al Pentágono. Y lo que solicitaron es al Ministerio ruso ir a conocer el ISP que tenía esta IP. Sorpresivamente, un ministro ruso aceptó y se lo llevó a Rusia a conocer las instalaciones. En efecto, ellos comprobaron de que era Rusia quien estaba hackeando los servidores y sistemas de la NASA y del Pentágono. Lo curioso aquí que pasaba que los otros ministerios no le habían avisado a este ministro que lo estaban haciendo. Al segundo día que las personas de la CIA se intentaron comunicar con este ministro, el ministro desapareció y ya nunca se supo nada de él. Esa fue la primera vez que oficialmente se conoció lo que es un APT y a este APT se le conoce como Moonlight Maze.
Luego, pasado el tiempo, Mails se distribuyó y ahora tenemos múltiples APT rusos que siguen, por ejemplo, las órdenes de Vladimir Putin, que es, por ejemplo, el APT-28, APT-29, o el más destructivo que se conoce como Sandworm, que este es el que ataca infraestructuras críticas y el que tuvo ataques a Ucrania los años pasados y que prácticamente lo que hicieron fue que tuvieron intrusiones en las redes eléctricas de Ucrania y dejaron al país completamente sin luz por varios días. Entonces acá podemos ver cuál es el equivalente a cada uno de estos. Y vamos a hablar de una técnica que utiliza este APT ruso, que es Cozy Bear, para infiltrarse en las redes de las empresas, o en este caso, cuando me tocó ver a mí este incidente, fue en lo que es una ONG. Entonces, en el 28 de febrero del 2022, esta empresa que se llama Black Hills publicó un paper sobre un nuevo método para acceso inicial. Cuando hacemos emulación o simulación de adversarios para empresas, siempre tratamos de ver cómo podemos ganar acceso a las empresas y regularmente se utiliza phishing, se trata de abrir un documento PDF que me dé acceso, un archivo Word que lleve un macro o un Excel para que me dé acceso a la red. Pero acá vamos a ver de que con un archivo RDP, que pareciera no ser malicioso, pero en realidad sí lo es, lo podemos hacer. Entonces, este APT ruso se enteró de esto y comenzó a implementarlo. Y en el 2024, octubre del 2024, este APT, que también es conocido por Microsoft como Midnight Blizzard, lo que hizo fue mandar spear phishing, campañas de spear phishing utilizando archivos RDP a múltiples empresas para poder comprometerlas, tanto de gobierno como de tecnología o organizaciones sin fines de lucro, como es el caso que me tocó que revisar. Dentro del paper que tenía Microsoft, mencionaba de que este archivo RDP podía contener información sensible y que podía ser de que, digamos, una vez el usuario le diera doble clic, se podía exponer información. Además de que tenía algo importante, y es que mapeaba todos los discos duros de la computadora. Entonces, si el usuario le daba doble clic, automáticamente todos los discos duros de la computadora víctima se pasaban a un servidor que ellos tenían y podían acceder a los archivos desde ahí, sin necesidad de acceder a la computadora como tal. Y como menciona acá también, esta técnica permite al atacante instalar malware y mapear además, digamos, todos los discos duros y colocar el malware en la carpeta AutoStart que tiene Windows. Esto para que cada vez que inicie el sistema, entonces el atacante pueda obtener el acceso. Acá eran más o menos unas capturas de cómo se veía el ataque. Y ahora nos toca ver la parte de cómo fue el ataque que me tocó que ver a mí. Entonces, vamos a aumentar esto acá para que ustedes logren visualizarlo. Ok. ¿Qué hizo de distinto el atacante cuando me tocó que ver este caso? Es que ellos comprometieron un correo electrónico de otra empresa con la cual esta empresa víctima tenía relaciones. Entonces, ¿esto para qué? Para generar ese sentido de confianza y que el correo realmente era legítimo y que el usuario lo iba a abrir. Seguido, el acceso inicial fue utilizando el spear phishing que ya vimos, y esto contenía una técnica que se llama HTML smuggling. ¿Cuánto de aquí ha escuchado HTML smuggling antes? Ok, veo que pocos, entonces voy a explicar qué es HTML smuggling. HTML smuggling es una técnica en la cual ustedes agregan un archivo, pero sin agregar ese archivo per se al correo, sino que lo que se hace es que se envía un archivo HTML. Dentro de ese archivo HTML contiene unas funciones JavaScript que lo que hacen es que decodea un base 64, y ese base 64 al final lo reconstruye el navegador web y obtiene lo que es un archivo.
¿Por qué es tan eficaz esta técnica? Porque los anti-spam nunca van a poder analizar realmente el archivo que lleva ese HTML, porque no lo pueden reconstruir. Entonces, de esta forma es como lo hicieron. Seguido, para lo que es la persistencia y evasión, es que mapearon todos los recursos locales, robando toda la información que tenía la computadora y metieron un backdoor en esta ruta para que cada vez que inicie la computadora ellos tuvieran acceso. ¿Cómo funciona el ataque entonces? Ese RDP lo que hace es que al abrirlo se conecta a este servidor RDP que ellos manejan y aquí hay un hombre en medio. En esta parte, cuando hay el hombre en medio, lo que se hace es que se crea un script que va a jalar toda la información que tiene la computadora víctima y así después mete también en esta ruta lo que es un backdoor, ya que mapea todos los discos duros de la computadora víctima. Y una vez metan el backdoor, cada vez que inicie la computadora, se va a conectar al Command and Control y va a obtener acceso al APT. Segundo, el acceso a credenciales también lo hicieron por NTLM Hash, autenticación web usando Windows Hello, Passkeys y Security Keys, debido a que se puede configurar para que el archivo RDP robe todos estos datos solo con dar que el usuario le dé clic. Y por último, el movimiento lateral lo que hicieron fue de que no se metieron per se a la red, sino que robaron las credenciales para luego meterse a lo que es el SharePoint y buscar información específica que ellos necesitaban, que era informes de apoyo a lo que es Georgia y Lituania, que son países que están cerca de Rusia y que se quieren unir a la Unión Europea, pero Rusia no quiere porque pues no le conviene, ya que si comienza una guerra, pues ellos se van a ver en desventaja. ¿Cómo se hace esto ya a nivel técnico? Primero se utiliza un programa llamado PyRDP, que acá les dejo el GitHub, que nos va a servir como hombre en medio. Y segundo, se configura el archivo RDP con las siguientes especificaciones. Y además se le pone que al hacer clic se mapee todo lo que son puertos, drivers, captura de video y digamos todo lo que son todo lo que son también plugs and plays. Esto es como se ve más o menos el HTML smuggling, por si lo quieren ver. Como pueden ver, es una función en JavaScript que lo que hace es que decodea base 64. Y por último vamos a descargar lo que es un archivo llamado reporte em29310.zip. Entonces, ¿cómo automatizar eso? Que a la hora de que un usuario le dé clic a un archivo RDP, yo pueda, como atacante, implantar un backdoor en esa computadora. Entonces, para esto existe un tipo de evento que es el número 25 dentro de Windows, y lo que hace es de que cada vez que detecta una conexión remota, yo creé una tarea y va a ejecutar lo que es un PowerShell, que el PowerShell se llama deploy silver.ps1. Así es como se ve este PowerShell. Básicamente lo que hace es de que copia el implante de Sliver que yo tengo guardado, y además me genera un log para ir traqueando si se copió de forma correcta o no este implante en el equipo Windows. Ahora vamos a ver la demo, porque es difícil explicarlo así con simplemente imágenes. Entonces, como pueden ver acá, esta es la máquina del atacante y está ejecutando la aplicación que les mencionaba, que se llama py.rdp, y la IP que se muestra ahí es la IP del servidor RDP malicioso que el atacante posee. Como él conoce el usuario y la contraseña para la autenticación, se envía acá con los parámetros -u y -p
y además le pone dos opciones, --crawl y --crawler match files, para robar todo el tipo de archivo que a mí me interese. ¿Qué tipo de archivo pueden interesarme? .txt, .doc, .xml, en fin, todos los que sean, que contengan información. Entonces ahí lo vamos a ejecutar y comienza el servidor de hombre en medio. Ok, esta carpeta que ven acá, que se llama py rdp diagonal bajo output, lo que va a tener es todos los archivos que yo robe de esa computadora. Como pueden ver, ahí está vacía porque el usuario aún no le ha dado clic. Y aquí tengo el C2, que es Sliver, listo para escuchar cuando el usuario ejecute el inicio de sesión. Esta es la computadora víctima. Y aquí tiene dos archivos sensibles. Tiene password.txt y tiene un PDF que contiene una RCA key. Recordemos que estos dos archivos están en la computadora del usuario víctima. Acá podemos ver que está el Startup folder y no contiene nada, y ahí es donde vamos a meter el implante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, como primer paso, al usuario le llega un correo y dice: estimado Roberto, espero que te encuentre bien, adjunto este correo, encontrarás el reporte correspondiente a las compras realizadas en tal fecha para tu revisión y gestión. Quedo atento a cualquier consulta o información adicional. Y como pueden ver, trae un archivo que dice .doc.html. El usuario víctima lo abre, se le pide que se loguee, obviamente es un phishing, se verifica y aquí viene el reporte. El usuario viene y le da a abrir documento y automáticamente ahí funciona el HTML smuggling y se abre el archivo .zip. Dentro de este archivo .zip viene el archivo RDP malicioso que dice .doc, pero en realidad es .rdp. Se abre, el usuario víctima lo va a abrir pensando que es un documento y automáticamente se conecta al servidor malicioso del atacante. Esta ventana ahí la puse para que se mostrara que se está ejecutando el PowerShell que les mostré anteriormente, que va a servir para copiar el implante, pero esto perfectamente se puede ocultar y se puede poner aquí un archivo que sea cualquiera para que el usuario siga pensando que sí abrió correctamente el archivo. Y si vamos a ver nuestro hombre en medio, aquí ya comenzó a copiar todos los archivos que tiene esa computadora. Incluso el programa les dice cuando ya terminó de hacer todas las búsquedas en todas las unidades de disco duro del usuario víctima, y también nos dice, por ejemplo, cuando lo que es el implante ya se copió. Como pueden ver ahí dice Windows Implant. Y si vamos a ver la carpeta que dice pyrdp.output, podemos ver de que ya se copiaron los archivos sensibles que tenía el usuario víctima. Entonces, si abrimos por ejemplo, ahí traemos lo que es el private key de la hack con RD. Mentira, a ver. Y aquí, por ejemplo, trae las credenciales del usuario. Ok, entonces, ¿qué hace falta? Ahorita, si nos damos cuenta acá, se copió perfectamente con solo abrir el archivo RDP, el implante de Sliver a esta ruta de la computadora víctima. Entonces, cada vez que el usuario inicie sesión, se va a ejecutar ese implante y va a ser el llamado al Command and Control y voy a obtener acceso a la computadora.
y luego el atacante puede cancelar la comunicación para que el usuario ya no tenga acceso. Ok, entonces aquí quise dividirlo en dos videos porque luego la computadora, digamos que el usuario se va a su casa, regresa al siguiente día, inicia la computadora y aquí por ejemplo el usuario se llama contabilidad 01, ingresa sus credenciales y cuando inicia la sesión automáticamente el implante se conecta a mi C2 y como pueden ver ahí ya tiene una conexión. Y ya tengo acceso a la computadora. Si veo las sesiones, ahí podemos ver el nombre del hostname y podemos ver el username y podemos ya correr comandos de CMD. Como QAMI, por ejemplo, o info, y ya nos retorna toda la información de la computadora. Perfecto. Entonces, acá termina el segundo caso. Como pueden ver, es algo bien simple, pero porque puede comprometer a toda una empresa con simplemente abrir un archivo RDP. Y por último, tenemos este caso que se llama redes rotas por una araña, por Scar Spider. Y las personas que ven acá son chicos abajo de 20 años, pero que han cometido grandes hackeos. Acá tenemos una persona que se llama Noah Urban, que es alias Kimbo o alias Sosa dentro del mundo underground del hacking. Y también alguien que se llama Talha Kubair, que es el alias Asyntax 1, que incluso él era parte de Lapsus, este grupo de ransomware. Y ellos son miembros primordiales de lo que es este grupo llamado Scar Spider. Ellos ¿qué hacen? Principalmente se dedicaban a lo que es el SIM swapping de chips. Entonces, ¿para qué sirve el SIM swapping? Digamos, yo tengo una cuenta de banco, alguien me hace SIM swapping y los códigos de reseteo de contraseña ya no me llegan a mí, sino que le llegan a estos atacantes. Así fue como comenzaron su negocio. Y incluso después abrieron su canal de Telegram y se unieron con Lapsus y comenzaron a pedir quiénes le podían dar acceso a empresas, especialmente ellos querían accesos tipo telco. Incluso ponían acá qué empresas les interesaban más. Podemos ver Claro, podemos ver Telefónica, AT&T, cualquiera que les permitiera hacer SIM swapping. Entonces, a mí me tocó que ver un ataque de ellos también, que la verdad es que son bastante persistentes. Y quiero mostrarles cómo fue el diagrama del ataque. Básicamente ellos lo que hicieron fue hacer un reconocimiento. Ellos son muy buenos en ingeniería social, pero muy buenos. Y comenzaron a obtener información de las personas a través de una página que se llama rocketreach.co. Para los que hacen pentesting o ingeniería social, cuando les toca hacer esos ejercicios, les recomiendo esa página. Tiene mucha información acerca de empleados de empresas, incluyendo el correo electrónico personal y el teléfono personal de las personas. Para el acceso inicial que hicieron, enviaron phishing y el que les permitió acceso, además del phishing, fue tener llamadas telefónicas haciéndose pasar por lo que es soporte técnico. Entonces dicen, soy de soporte, necesito acceso a su computadora porque detectamos tal información y queremos validar que no dañe la computadora, por ejemplo. Entonces el usuario viene y le dice, sí, tengan acceso a la computadora. Ellos instalan cualquier herramienta que les permita acceso remoto. Hablemos de un TeamViewer, de un Anydesk, cualquier infinidad de este tipo de herramientas. Y una vez ganan acceso, pues se están ahí. No comienzan a realizar actividades, sino comienzan a aprender de cómo trabaja la empresa. Y una vez ya tienen el entendimiento de cómo está o cómo trabaja la empresa, comienzan a atacar. Acá es algo chistoso porque en este caso hubieron 3 víctimas que cayeron en esta ingeniería social y me dice la señora, le digo, ¿pero cómo fue que cayó? Y me dice, es que el de soporte técnico era muy amable. Y le digo yo, ese es el error, los de soporte técnico nunca son amables.
Entonces, es ahí de poner atención. Y como persistencia y evasión, utilizaron una técnica que se llama EDR o un EDR Violence, que es básicamente instala un antivirus para obtener acceso remoto a tu computadora, pero como es un antivirus, el antivirus que sí es tuyo no lo va a reportar. Pero este antivirus tiene que tener algo en peculiar, que tiene que tener, por ejemplo, una shell que me permita acceso remoto, pero además el chiste, o digamos el objetivo de instalar otro antivirus es que con ese antivirus que me pertenece a mí como atacante, yo puedo deshabilitar tu antivirus que tú instalaste en tu computadora de parte de la organización. Entonces, si ustedes trabajan en Blue Team, eso es algo que hay que ver. Si alguien instala un antivirus, no es porque quiera una computadora más segura, sino que es porque de repente alguien ya está dentro y está haciendo ese tipo de cosas. Y utilizaron también una técnica que se llama Machine Account Quota, que sirve básicamente para crear computadoras si ustedes ya tienen acceso a un usuario. Pero lo hicieron de una manera peculiar porque obtenieron acceso primero a la VPN de la empresa, y ya cuando tenían acceso a la VPN de la empresa y tenían acceso al controlador de dominio, comunicación con el controlador de dominio, utilizaron esta técnica para crear computadoras, registrar su computadora, pero como registraban su computadora, esta computadora no tenía antivirus, no tenía todos los controles de seguridad y por ende podían lanzar ataques desde esta computadora hacia el directorio activo. Y el acceso a credenciales utilizaron Mimikatz, Circuits Dump y para movimiento lateral WMI y PSExec. Ahora bien, ¿cómo se ve esto técnicamente? Primero es la página que les comentaba. Como podemos ver aquí, buscamos personas por ejemplo, Claro Guatemala, y como pueden ver ahí me aparece el Gmail y me aparece también el correo, el teléfono personal de esta persona a la cual le puedo hacer ingeniería social. Acá tenemos un blog acerca de esta técnica que se llama EDR o EDR Violence, que se detectó en el 2025, pero realmente ScarSpider ya lo hacía desde el 2022. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que Sophos es el antivirus original instalado por la empresa y yo como atacante instalo Kaspersky. Yo utilizo el Application Control de Kaspersky para deshabilitar todos los procesos que sean de Sophos, y así entonces cuando las personas que están en el Blue Team quieran acceder a esa computadora y ver qué es lo que está pasando, la aplicación va a ser bloqueada y nunca van a obtener una sesión hacia la computadora. Y también puedo, por ejemplo, utilizar el modo de Host Intrusion Prevention Settings para decirle que incluso cuando la computadora inicia, todos los procesos que sean de Sophos no inician, por lo cual yo gano acceso total a la computadora. Y como pueden ver acá, todos los servicios de Sophos fueron deshabilitados y ya puedo utilizar Mimikatz porque estoy permitiendo con mi antivirus, que es Kaspersky, que se ejecute Mimikatz, y así puedo dumpear credenciales y hacer movimiento lateral. Algunas charlas que hablan sobre el abuso de lo que es los antivirus para C2. Acá están estas. Esta otra también, por si le quieren tomar foto. Esta es muy interesante. Y como pueden ver en esta foto, también muestro de que los antivirus se pueden utilizar como Command and Control, que es algo que los atacantes están haciendo últimamente. Ya no instalan un implante como tal, sino mejor instalan herramientas legítimas para lograr acceso a las redes. Acá es como se ve más o menos lo que es el ataque de Machine Quota Boost, que tienen un usuario y crean una computadora dentro del dominio, pero computadora que les pertenece a ellos, no a la empresa. Como pueden ver acá, ya se muestra en el Active Directory y desde ahí ya pueden ejecutar todo tipo de ataques sin que pase esto. Y por último, hay un nuevo ataque. Este no me tocó que verlo a mí, pero por ejemplo CrowdStrike está mencionando este ataque que está haciendo ScarSpider, que básicamente es que obtienen toda la lista o la base de datos del directorio activo, desconectando la computadora del directorio activo, la computadora virtual, y luego pasan los discos virtuales de esa computadora a una nueva computadora que ellos controlan, y como esa computadora la controlan ellos, entonces el antivirus no se alerta
y ya pueden obtener acceso a toda esta información. Como conclusión, las herramientas legítimas también presentan una superficie de ataque. Ya no nos podemos confiar en que los antivirus no van a ser utilizados por los atacantes. Como podemos ver, hablamos del abuso de Visual Studio Code, de cómo el antivirus puede ser utilizado como C2 o para deshabilitar herramientas de seguridad también, y cómo un archivo RDP puede comprometer a toda la empresa. Por lo cual la visibilidad y el monitoreo contextual son fundamentales. Como Blue Teams hay que estar atentos a qué actividades hace cada usuario, y por muy legítimas que parezcan, siempre que se levante alguna alerta hay que validar esta información. Y la tercera es, el factor humano continúa siendo un elemento determinante. 2 de los 3 ataques, como pudieron darse cuenta, era ingeniería social, y por ende por ahí obtuvieron el acceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por ese magistral espacio para respetar la agenda.